Bien, bendiciones, buenas noches a todos. Estamos aquí en este primer martes, ¿no? Primero no, sí, primer martes de este mes de febrero de 2023, aquí en el Discipulado. Bueno, dándole la bienvenida a todos y agradecidos con Dios por la oportunidad, una oportunidad más que nos da de estar aquí, ¿no? Entonces, vamos a orar para que nos rinda el tiempo y no salgamos tan tarde y bueno, poner todo en las manos del Señor, ¿no? Entonces, si estás por ahí, Mari Oviedo, nos regalas una oración para arrancar. Gracias Dios por esta noche, por esta oportunidad para poder escuchar tu palabra. Gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos, por sus familias, por todos sus seres amados. Gracias por el trabajo, por los alimentos y por todas las cosas que tú nos das cada día. En el nombre de Jesús nos disponemos para recibir de ti. Bendice al pastor y a su esposita. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Mari. Bien, hoy vamos a tocar un tema, hoy, bueno, todos los temas son importantes, obviamente, dentro de la palabra, algunos temas, a veces, si yo les digo a ustedes de qué vamos a hablar, ustedes dirán, pastor, eso ya, otra vez, pero no es propiamente ese tema que vamos a hablar, bueno, ustedes no saben cuál es el tema, ¿no? Pero todos los temas, cualquier tema que a uno le nutra, le fortalezca, le sirva para crecer, le sirva para afianzarse en su relación, primeramente con Dios, después con uno mismo en ese orden en que le estoy diciendo y después con el prójimo, que es el orden en que nos manda el Señor, ¿no? Cuando yo digo ese orden, ¿a qué me estoy refiriendo? Primeramente con Dios, después conmigo y después con los demás. ¿De El qué estoy amor, hablando? del ¿De? amor, pastor, del Tiene que ver amor. con el amor, sí. Pero bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a ir viendo qué es lo que vamos a ver. Bueno, tiene que ver con el amor. No vamos a hablar del amor propiamente, o sí de un tipo de amor en particular, pero ahorita no les voy a decir exactamente todavía cuál es. Pero bueno, primero empezar a contarles algo del amor. Alguna vez lo hablamos en la iglesia y el amor es muchas cosas, ¿no? Pero entre ellas un valor. Primero, eso que les voy a mostrar ahorita es algo universal, o sea, es lo que generalmente uno conoce cuando usted busca en un diccionario o se interesa por el tema del amor como tal, lo que va a encontrar en los diccionarios, en internet, es que pues el amor es un valor, ¿no? Porque nunca lo ponen ahí. Recuerden que todo lo que tiene que ver con Dios no es prioridad, ¿no? O sea, eso no es que sea prioritario, usted busca en internet todo eso, ¿qué es el amor? Y te van a decir el amor es sufrido, el amor, lo que está en la palabra, que es la definición que Dios, el concepto que tenemos en torno a la Biblia, o lo que es el amor. No, te hablan de que sí, que el amor es un valor, es esa fuerza que nos impulsa para hacer las cosas bien. Ya en varias ocasiones hemos hablado de que hay dos sentimientos que a uno lo impulsan a hacer cosas que uno no tiene ni idea, que uno es el amor, obviamente, y el otro es el odio, ¿no? Que son las cosas contrarias. Hay cosas que uno no tiene ni idea que podría hacer por amor, como también hay cosas que la gente hace locuras cegadas por el odio, ¿no? Entonces, pero generalmente todo lo que tiene que ver con amor es ese impulso de hacer las cosas bien, y por eso es que se considera un valor, entendiendo que los valores son una serie de conceptos, preceptos, fundamentos que básicamente hacen que nuestra vida cotidiana y en comunidad pues sea en armonía, ¿no? Por eso está el amor, la integridad, la verdad, todo eso son valores, pero el amor es uno de ellos, ¿no? Y es considerado uno que obviamente nos permite marcar esa diferencia entre lo que es bueno y es malo, entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, el amor es un sentimiento moral, así es la definición, pues nos induce, dice ahí, a actuar bien en nuestra vida y con las personas que amamos, ¿no? Además, nos lleva a tener una vida plena de paz, tranquilidad y alegría y en consecuencia de bienestar con nosotros mismos. Ese es el concepto universal del amor, ¿cierto? Entonces, pero si ustedes ven, dice que, por ejemplo, esto que estoy subrayando aquí, y lo voy a subrayar en otro color, voy a ponerle verde. Dice, nos induce a actuar bien en nuestra vida y con las personas que amamos. Generalmente cuando uno piensa en el amor, y en amar, pues uno está pensando en gente que es afín a uno, gente a la cual uno le ha inclinado sus sentimientos y todo eso, ¿cierto?
Pero eso es lo que nos enseña la sociedad, pero no debemos pasar en alto que las matemáticas de Dios son diferentes, ¿no? O sea, las matemáticas de Dios son distintas de esto que acabamos de leer y todo eso. ¿Qué creen ustedes que nos dicen las matemáticas de Dios en cuanto a esto que acabamos de leer? Si es que me entendieron algo de lo que les dije. ¿Sí me entendieron la pregunta o no? Vuelvo y se las hago. Yo no, pastor, no entendí, la verdad. Bueno, lo que les decía es que el amor es un valor, ¿cierto? Y le resalté algo en verde ahí que dice que el amor es un sentimiento moral que nos induce a actuar bien en nuestra vida y con las personas que amamos. Es lo que uno siempre piensa, ¿cierto? Cuando uno habla de amor o de amar, siempre es con gente que es, a la cual uno le ha inclinado sus sentimientos, gente a la que uno quiere, a la que uno ama, ¿sí? Estamos claros en eso, ¿no? Pero recordemos que las matemáticas de Dios son diferentes. Entonces, la sociedad le enseña a uno que uno tiene que inclinar sus sentimientos de amor hacia las personas que uno ama, ¿cierto? Es decir, eso es lo que le enseñan a Sí, uno. Pero ¿qué nos dice Dios? Sabiendo que las matemáticas de Dios son ujú, diferentes. sí, entendí. Amarnos todos, ¿Qué dices, Magdalena? aún a los ¿Vas a enemigos. decir algo, Amar al Magdalena? Es enemigo. que tienes el micrófono cerrado. No, no, no se abre, Magdalena. Bueno, entonces, bueno, ¿qué ibas a decir, Keichel? Que dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Bueno, sí, eso va muy en línea a lo que leímos ahí, que hay que amar a la gente que uno ama, ¿no? En general, ¿no? Y creo que alguien decía que sí, que nos amemos uno. ¿Ya pudiste, Magdalena, no? ¿O alguien más tiene algo? O sea, lo que yo les estoy diciendo es que a uno el concepto normal del amor dice que sí es un sentimiento que uno expresa hacia gente que uno ama, la gente que uno, eso es lo que uno en general le enseña, ¿no? Pero como las matemáticas de Dios son diferentes, ¿qué ibas a decir, Magdalena? Hermano, el amor al enemigo, a la persona que no nos Exactamente, ¿no? lleva bien, porque, bueno, yo he leído en la palabra del Eterno que dice de que es fácil amar a quien uno ama, pero es difícil amar a quien no se ama, ¿me entiendes? Y yo entiendo que uno, siguiendo la palabra de Dios, pues es un libro leído, ¿me entiendes? Eso, Correcto, sí. Por acá me eso lo había dicho Milena a la espalda, pero no, me dice el loco. Sí, la sociedad le enseña a uno que hay que amar al que uno ama, ¿no? O sea, sí, sí, que bueno, es un sentimiento que le permite estar en armonía con la gente que uno quiere, que uno estima, que uno ama. Eso es lo que uno le enseña en general del amor, ¿cierto? Decir, pero por eso les decía que las matemáticas de Dios son al revés. Entonces, Sí, ¿qué es lo que nos dice las matemáticas de Dios? Bueno, el modelo que nos dejó el Señor, que ahí está, ¿no? Un modelo que nos dejó Él, que es una muestra, obviamente, de la naturaleza de Dios en nuestra vida. Acuérdense que lo que alguna vez hablamos en la iglesia de que en el momento en que uno le entrega su vida a Cristo, él nos hace copartícipes de su naturaleza. Entonces, este fue el modelo que Él nos dejó y obviamente nos manda a hacer eso, que está en Mateo 5:43 al 47, que dice, por eso es que Él dice, oísteis que fue dicho, ¿cierto? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era lo que enseñaban en la antigüedad, porque así, eso era lo que a uno siempre le han enseñado, que a uno a quién ama, a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es el prójimo de uno? ¿Quién es el prójimo de uno? Sí, La familia primero. los vecinos, la La gente familia. que está alrededor y el prójimo más El más prójimo, pues es la próximo. familia, ¿no? O sea, generalmente ese es como lo más cercano. Entonces, el Señor le está diciendo a la gente, le dice, ustedes escucharon que les dijeron que hay que amar a tu prójimo, a la gente que está cerca tuyo y que hay que aborrecer al enemigo, ¿cierto? Eso es lo que les enseñaron. Pero yo les digo algo diferente. Amen a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, pues ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Es decir, si usted conoce, vea, y siempre, siempre pongo el ejemplo de Pablo, no van a creer que es que yo soy aficionado de Pablo Escobar, pero siempre pongo el ejemplo de Pablo Escobar porque siempre que uno quiere como ejemplificar a alguien malo, uno dice, ve a Pablo Escobar.
Pablo Escobar amaba a su familia, ¿me entiende? Él los amaba, de hecho murió por ese amor que tenía a su familia, precisamente por el desespero que él tenía de la persecución que le tenían tan tremenda y que la familia andaba para arriba y para abajo y no estaba segura. Entonces, eso lo llevó a llamarlos por teléfono, lo rastrearon, lo identificaron y lo mataron. Entonces, la persona más mala que usted se imagine ama a la gente a la gente que es cercana. Entonces, ese sentimiento existe ahí. Entonces, ¿qué recompensa tendré? Dice, ¿acaso no hacen eso mismo los publicanos? O sea, los pecadores no hacen eso mismo. Entonces, ¿qué diferencia hay, no? Entonces, dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el modelo que nos dejó el Señor. Y hay varias cosas que nosotros podríamos sacar ahí, por ejemplo, en el versículo 43, que dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Entonces, amar a nuestros amigos y aborrecer a los que nos aborrecen, eso es lo natural, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Que nosotros amemos a nuestros amigos y aborrezcamos a nuestros enemigos. Eso es lo natural. Pero acuerde que nosotros somos sobrenaturales, ¿no? O sea, las cosas de Dios son sobrenaturales, es decir, que están por encima de lo natural. Y nosotros hemos sido llamados a marcar la diferencia en un mundo donde predomina la maldad, el odio, la mentira. Nosotros tenemos que sobresalir por ser, en vez de mentira, por ser de verdad, en vez de odio, por ser de amor, en vez de maldad, por hacer el bien. Eso es lo que debería caracterizarnos, ¿no? El versículo 44 que dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces tenemos que esa sería como la mayor muestra de amor, digamos, lo que uno podría expresar hacia los enemigos. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son los enemigos porque hay como una contradicción o uno tendería a creer y dice, ¿no?, que la Biblia se contradice y no faltará el que le diga, mira que la Biblia se contradice en estas dos cosas, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, básicamente estamos llamados a esos como buenos hijos de Dios, ¿no? El versículo 46 en adelante dice que qué recompensa tendremos si amamos a los que amamos y saludamos a los que nos saludan, ¿no? Entonces, amar a nuestros enemigos, lo que está diciendo la palabra, si amamos a nuestros amigos, a los que nos aman, pues qué recompensa tendremos. Entonces, amar a nuestros enemigos realmente trae más recompensa y lo que ustedes seguro lo han experimentado, ¿no? Que cuando uno saluda o se relaciona con alguien, que no es que sea un enemigo ahí que está en peligro, sino que alguien con la que uno no la lleva tan bien, ya, pongámoslo así, a la larga eso como que hace trabajar en uno la paciencia, la mansedumbre, el dominio propio, de pronto contenerse de cosas que uno quisiera decir y no las dice. ¿Me entiendes? Entonces, eso trae recompensa y realmente vale la pena, ¿no? Y el versículo 48 dice, pues, ser perfectos como nuestro Dios es perfecto, ¿no? Recuerda que la palabra perfecto, pues, no es, tiene muchos sinónimos y por eso la gente a veces dice, es que perfecto solo Dios, no, pero el Señor nos llama a ser perfectos como Él. Entonces eso quiere decir que nosotros sí podemos hacerlo, o sea, podemos ser personas maduras, enteramente entregadas a Él, amar sin límites como Él mismo lo hace, ¿no? Entonces ese fue el modelo que el Señor nos dejó, básicamente, ¿no? Pero bueno, entonces ahí es donde uno entra y dice, pero es que amar a mis enemigos, eso como que no le suena o no mucho, ¿no? Amar a los enemigos. Entonces, ese es el tema, ese es lo que vamos a estar hablando un poquito en este tiempo que vamos a estar ahorita ahí, ¿no? Recordar y no dejar, básicamente, que fue un mandamiento, digámoslo ahí, del Señor hacia los que decimos que, que le seguimos. Dice que amad a vuestros enemigos, bendecidos como maldicen y haced bien a los que os aborrecen, ¿no? Es algo que él dejó establecido ahí, que era lo que él hacía, ¿no? El Señor a la gente que lo perseguía y todo eso, los amaba, y los amaba tanto que, aunque su vida estuviera en peligro y sabía él lo que le iba a pasar por lo que estaba hablando, seguía diciéndolo porque a eso fue llamado, a eso vino él, a mostrar el camino, a rescatar al que se había perdido, aunque eso le causara la muerte, pero como dice por ahí, no hay mayor muestra de amor que aquel que da su vida por su hermano, por su amigo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de los enemigos y todo eso, y para meternos en el contexto es bueno saber algunas cosas, ¿no? Entonces, el ejército de Israel, voy a taparles eso ahí un momentito. El ejército de Israel, no sé si ustedes saben o no, pero el ejército de Israel es uno de los catalogados como de los mejores ejércitos del mundo. Sí, señor. ¿Por qué creen ustedes que el ejército de Israel es uno de los mejores ejércitos del mundo? Y ahora no, y yo sé que lo primero que dicen es porque Israel es el pueblo de Dios y tiene, está Pastor, bien, sí, está bien, pero ¿por puede qué? ser Hay una porque, razón más de peso. puede ser Bueno, esa razón es porque, la más de peso, pero hay otra ahí práctica. ¿Cuál, Davis?
Ya leyó No sé. ahí usted que alcanzó a leer, dígalo. No leo nada. No sé si será porque siempre, o sea, gana bastante. No sé, nada que ver. ¿Por qué O sea, gana? porque se caracteriza porque gana las batallas. Bueno, sí, pero es que precisamente gana las batallas porque es un buen ejército. Pero ¿por qué creen ustedes que es uno de los mejores ejércitos que hay en el mundo? Ya Milena me lo dijo por acá, pero me voy a volver a hacer el loco. Por equipamiento. Por los equipos que tienen, sí, por un lado, Por pero la también podríamos disciplina, decir, ¿y por qué creen ustedes que tienen tanto equipo? ¿Por qué, Pablo? puede ser por la disciplina, Porque son disciplinados, todo eso está bien, pero hay una razón en particular, ¿no? Y también podría ser por la gran experiencia. Siempre están en guerra, en conflicto. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque siempre está peleando, porque todo el tiempo está en guerra, ¿me entienden? El Entonces, cuando ejército más uno, antiguo. también porque es antiguo y todo eso, imaginen que les voy a contar una anécdota. Ustedes saben que el ejército de Colombia es un buen ejército y es por la misma razón, ¿no? Porque casi desde toda la vida, bueno, desde que yo me tengo razón de ser, sé que en Colombia ha habido guerrilla y que el ejército contra la guerrilla y pelea y pelea y pelea, ¿cierto? Entonces el ejército de Colombia es un ejército que constantemente mantiene en guerra o mantiene, porque eso no se ha acabado. Y por eso es que Venezuela cada rato mantiene como que es que declarándole la guerra a Colombia, Venezuela, ¿no? Que nunca ha peleado con nadie. Y que porque tiene aviones chinos y les han llevado armas chinas, pero que nadie las sabe manejar porque los manuales están en chino. Entonces no las saben ni manejar, pero mantienen queriendo pelear ahí. Entonces, eso le pasa a uno también por quererse meter con alguien que uno sabe que es mejor que uno. Por eso es que en esto de las guerras y todo eso, ustedes lo han escuchado, que lo primero que uno tiene que hacer es, ¿qué cosa? Identificar y conocer al enemigo, ¿no? Por eso la Biblia dice, no ignoremos las maquinaciones del enemigo, o sea, el enemigo tiene lo suyo. Entonces, el ejército de Israel es uno de los mejores del mundo, ¿por qué? Porque toda la vida ha estado peleando, ¿no? Y ustedes saben que si pelea con uno, está rodeado de enemigos porque todos los países árabes se la dedican, hasta que una vez hasta se pusieron todos de acuerdo y los atacaron al mismo tiempo y aún así ganaron, ¿no? Ellos dirán, pastor, pues es que tiene el favor de Dios también, pero aún así también es un ejército preparado, tecnológicamente son muy inteligentes, son estrategas, bueno, de todo, ¿no? Entonces, el ejército de Israel es uno de los mejores del mundo porque está preparado y está tremendamente en lucha, ¿no? Y entonces les decía que en esto de las guerras es clave que uno identifique al enemigo. ¿Y por qué quiero meterme en eso sin profundizar? Porque nosotros estamos hablando de amar al enemigo, ¿no? Pero uno no podría amar al enemigo si uno no sabe cuál es el enemigo. Ahorita vamos a ver que hay dos tipos de enemigos realmente, ¿no? Entonces hay que identificarlo, hay que saber qué tiene el enemigo, qué armas usa, qué estrategias, etcétera. Porque dice el versículo 18:7, dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlo. Entonces aquí es donde les decía ahorita que a uno le podría parecer que hay como una contradicción, decir, pastor, pero es que usted me está diciendo, me acaba de decir que yo tengo que amar a mis enemigos y bendecirlos y ahora me está diciendo que los persigue y los acabe. Entonces, ¿al fin qué? ¿Qué hago? ¿Oro por ellos? ¿Los amo? ¿O los persigo y los acabo? Bueno, Los entonces persigue con amor. vamos a tener ese Salmo 18 ahí quieto para que nosotros al final retomemos y digamos, pastor, ¿y entonces qué? ¿Los amo o los acabo? Bueno, vamos a ver. Ahí, y les adelanto eso. ¿Cuál sería la clave ahí? ¿Creen ustedes que si ustedes dicen, pastor, entonces qué hago? ¿Los amo o los persigo hasta acabarlos? ¿Qué hago? ¿Cuál sería la clave ahí con base en lo que yo acabo de decir ahora que en la guerra lo importante es? Cuando está en guerra, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? identificar. Identificar al enemigo. Entonces, ahorita vamos a retomar eso del Salmo 18, tengámoslo por ahí pendiente, que usted sigue la duda de decir, pastor, pero no hay una contradicción. Bueno, tengámosla ahí mientras tanto, ¿no? Entonces, dice el Salmo 18 que hay que perseguir a los enemigos, alcanzarlo y no volver hasta acabarlo, ¿no? Inclusive, ¿se acuerdan de ese de Josué 5:13 que dice que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos, no? Porque acuerde, aquí lo primero que hay que hacer es marcar la cancha. Bueno,
¿Ustedes son de qué? ¿De los nuestros o son de los enemigos? Al fin pasa con eso, ¿no? Me acuerdo de esto, hago un paréntesis, habían unos vigías ahí vigilando y decían, y estaban viendo con los binóculos, ¿no? Y decían, se acercan unos jinetes. Y entonces le decían, ¿pero son amigos o enemigos? Y dice, espere, a ver. No, yo creo que son amigos porque vienen conversando. Bueno, cierra el paréntesis. Era para ver si estaban ahí, ¿no? O sea, para ver si están ahí o no. Pero bueno, el caso es que, como le dijo Josué a ese varón, ¿eres de los nuestros o eres de nuestro enemigo? Porque eso es lo primero que uno tiene que hacer, identificar al enemigo, ¿ah? O quién es, aquí quién es quién, pues es lo primero que uno tiene que hacer. Entonces, en la guerra física es muy fácil, o sea, yo les he comentado varias veces, esto ya lo hemos dicho, porque en la guerra física casi siempre hay dos bandos, ¿no? Y yo les he contado que a mí en lo particular, casi no me gustan esas películas donde que hay un ejército aquí, viene otro aquí, y se acercan, y comienzan a pelear ahí, a bolear espada, y uno ni sabe quién es los buenos y quién son los malos, ¿me entiendes? Pero casi siempre hay dos bandos, hay unos que se identifican con un uniforme. Cuando uno ve esas películas de guerra, que las casacas rojas, las casacas azules, un partido de fútbol, ustedes saben que tienen uniforme, uno sabe quién es quién, aunque no sean enemigos, pero son contrincantes. Entonces, siempre en algo físico es muy fácil, porque usted puede distinguir, ¿no? Pero como la guerra en la que nosotros estamos peleando es espiritual, eso lo hace más difícil porque el enemigo contra el que estamos peleando no es visible, ¿no? O sea, que recuerde que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Estamos hablando de cosas espirituales, entonces el enemigo no es visible y eso lo hace más difícil todavía, ¿no? Y todavía lo hace más difícil cuando nosotros sabemos cuál es nuestro principal enemigo. Acuérdate que nuestro principal enemigo, hablando de lo espiritual, ¿quiénes somos? Nosotros mismos, ¿no? Nosotros somos nuestros principales enemigos. Nada del Satanás, el diablo, nada de eso. No, el principal enemigo que yo tengo, ¿quién es? Yo mismo, ¿no? Entonces eso lo hace más difícil porque eso es como reconocer un enemigo dentro de uno mismo, ¿no? Y como dice por ahí un salmo, ¿quién reconocerá sus propios errores? Nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo le cuesta a uno reconocer que realmente uno no es tan bueno como uno cree que a veces cree que es, ¿no? Al mejor estilo del fariseo aquel, ¿se acuerdan? Fariseo que estaba orando ahí, decía, aquí estoy, Señor, yo no ayuno, yo soy lo máximo, no como ese publicano pecador que está ahí, que, uff, no sé, ¿me entiendes? Entonces, así es más, tendemos a ser más como ese fariseo que como el publicano que decía, aquí estoy, Señor, yo sé que soy un pecador, yo sé que no merezco tu perdón, pero aquí me presento arrepentido, ¿verdad? ¿Me entiendes? Eso cuesta más, pero generalmente la naturaleza del ser humano es a no reconocer sus errores, ¿no? Entonces, les decía yo que parecería una contradicción lo que leímos allá, de perseguir y destruir al enemigo con amar a nuestros enemigos. Entonces, por eso vamos a meternos un poquito más en el tema, porque generalmente el sentimiento que uno se le despierta hacia sus enemigos no es propiamente de amor en lo natural, ¿no? Sino más bien enojo, ira, resentimiento y muchas veces hasta miedo, ¿no? O temor, ¿cierto? Pero aún así el Señor nos manda que los amemos, pero ahí entonces decir, pero ¿quiénes son nuestros enemigos y cómo los voy a reconocer? Ese es el tema, ¿no? Entonces, aquí está la definición de lo que es un enemigo. Un enemigo es aquel que se opone a alguien o a algo, o es contrario a ellos. Es una persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o le hace el mal, ¿no? Hay algunos sinónimos de enemigo como contrario, adverso, opuesto, hostil. Y recuerde que los enemigos generalmente no andan con un letrero diciendo yo soy tu enemigo, yo soy tu enemigo, sino que ellos actúan obviamente de una manera desprevenida, casi o el mismo pecado, ¿no? Obviamente el enemigo de nuestra santidad pues es el pecado y el pecado no se nos presenta a nosotros como decir, yo soy el pecado, voy a destruir tu vida, pruébame y caerás bajo, ¿no? El pecado no se presenta así, el pecado se presenta como algo atractivo, como algo bonito, ¿me entienden? Pero hay que tener cierta destreza para identificar el peligro, ¿no? Puede que no todos tengamos amigos, pero puede que no, oiga esto, ¿no? Puede que no todos tengamos amigos, ¿no? Porque a veces uno siempre dice, y ese ejercicio siempre se nos ha puesto, ¿no? Usted pone a pensar en los verdaderos amigos que uno tiene, así como amigos incondicionales, así como personas que usted diga, wow, yo sé que esa persona daría su vida por mí. Bueno, tampoco exageremos, pero sí, personas que realmente uno incondicionales así, y piense y usted
no sé si pueda cerrar los dedos de una mano o las dos manos de gente que usted considere verdaderamente amigo. Pueden haber gente muy allegada, conocida, etcétera, pero amigos así es muy difícil, ¿cierto? O sea, puede que no tengamos muchos, pero enemigos, eso sí, esos siempre van a haber, ¿no? Enemigos siempre hay, y ahorita que les dé la definición de lo que es un enemigo, usted va a decir, porque hay gente que dice, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando a alguien le hacen algo malo, bueno, de verdad que estoy viendo muchas películas o qué era, pero generalmente los investigadores le dicen, bueno, ¿y qué? ¿Sospechan de alguien o algo? Y dicen, no, es que no tenía ningún enemigo. Enemigos siempre vamos a tener, hombre, enemigos siempre tenemos. Nosotros, hay un dicho que dice que no somos monedita de ¿qué? Monedita de cuero, ni nada de eso. Siempre, vea, hay gente a la que uno le cae mal, y ¿sabe qué es lo peor del asunto? Que uno ni sabe por qué. Pero bueno, está bien, no importa, ¿no? O sea, de eso hay. Entonces, enemigos siempre van a haber, enemigos siempre hay, o sea, eso lo tengamos. Porque para ser amigo de alguien, pues para ser amigo de alguien uno necesita construir esa relación, ¿cierto? Empieza obviamente con el respeto, la confianza, el compartir intereses. O sea, hay que trabajar, una amistad hay que trabajarla. Por eso es que la Biblia dice que el que encuentra un amigo, ¿qué pasa? Encuentro un tesoro. Encuentra un tesoro, ¿cierto? Y los tesoros, ¿qué hace uno con los tesoros? Los cuida, ¿cierto que sí? Los cuida, entonces por eso hay que cuidarlos. Con los enemigos es más fácil, ¿no? Ahora, ¿por qué creen ustedes que tener enemigos es más fácil? ¿Por qué creerían ustedes? Miren la pregunta, ¿no? Tener amigos no es tan fácil porque es algo que hay que construir, es algo que hay que trabajarlo, es algo a lo que hay que invertirle. Entonces, construir amigos no es tan fácil. Ahora, con los enemigos es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque hay que hacer lo contrario a eso. No hay que hacer nada. Exacto, porque son gratis, Flori. Exacto. O sea, uno se los consigue gratis. O sea, usted no tiene que hacer nada y ahí están, ¿no? O sea, ¿me entiende? No tienes que hacer nada para tenerlo. O sea, a veces, por eso le digo que a veces usted dice, pero qué raro. Es como lo mismo que decía el Señor cuando decía, bueno, pero yo qué le hice a esta gente, yo qué le hice a este pueblo para que me abandonen, o sea, ¿qué les hice? ¿Me entiende? No sé si a usted le ha pasado que diga que tal persona está enojada con usted y dice, pero ¿qué le habré hecho? O sea, no sé. A veces le pasa a uno hasta con la esposa, ¿no? No escucho nada, pero bueno. Y dije, ¿qué le hice? Que no he hecho nada. O sea, yo sé que tengo que arreglar eso que me dijo que arreglara, pero no tiene por qué estármelo repitiendo cada 6 meses tampoco. Está bien, pero bueno, ese es otro tema también. Entonces, no tienes que hacer nada para tenerlos los enemigos. Entonces, ¿qué caracteriza a los enemigos? Hay varias cosas que la Biblia nos ayuda a tratar de guiarnos para identificar a nuestro enemigo. Entonces, mire, por ejemplo, lo que dice el Salmo 13:4. Dice, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Entonces, no falta en esta vida las personas que se alegran cuando caemos, ¿no? Y cuando fracasamos. O sea, créame que no falta y a veces uno no entiende por qué. Pero no faltan. O sea, si usted no los ha tenido, pues que aquí hay una lista y a lo mejor en ese no califica y dice, pastor, yo no tengo, que yo sepa, no tengo nadie que se alegre de que yo fracase o que yo caiga. Bueno, está bien, pero ahí pasaste, ahí vamos a ver en los que siguen. Pero en esta vida no faltan, ¿no? O sea, dice, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, ¿no? Entonces, toda persona que se alegre cuando uno cae o cuando uno fracasa, está dentro de la lista de los enemigos, ¿no? Porque recuerde que es un enemigo, ¿no? Lo que vimos acá, la definición de enemigo, alguien que se opone a alguien o algo o es contraria a ello, persona que tiene una mala voluntad a otra, no necesariamente un enemigo es una persona que te está atacando con cuchillos, pistolas, no, ya con que tenga una mala voluntad hacia ti y se alegre, lo que estamos viendo ahí, se alegre por tu fracaso, ya eso ya cuenta como enemigo, ¿no? ¿Está claro o no? Ese es el primer punto. Es que no se le oye, mire a usted nada de lo que habla. Si quiere, venga, hable acá. No. Bueno, no sé si lo vas a decir más adelante. Buenas noches. O sería lo mismo que cuando uno está bien y lo invitan a cosas que nada que ver, que lo incitan y todo. ¿Sería eso lo mismo? De que esa persona quiere que uno siga la misma línea de ellos, aunque uno esté bien encaminadito,
y se supone que son amigos. Ahí ya entendería uno que no quiere lo mejor para uno. Pues sí, también, también calza ahí, creo que está más adelante, pero en este caso es cuando uno cae, o sea, que uno resbala y cae, la persona se alegra. Entonces, ya con que tenga ese sentimiento y esa mala voluntad hacia uno, ya enemigo. Salmo 38:19 dice, porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Era lo que les decía ahorita. Todas aquellas personas que lo aborrecen a uno, que uno les cae mal sin uno haberles hecho nada, pues caen ahí dentro del grupo de los enemigos, ¿no? Personas que lo aborrecen a uno sin causa, que déjeme decirle que de eso hay por todo lado, ¿no? Hay gente que uno ni la conoce, que nunca la ha tratado y que uno sabe que le cae mal. O por ejemplo, les pongo un ejemplo, a veces uno, a veces en los videos de las prédicas le escriben a uno cosas que, gente que uno no conoce, ¿no? Y lo insultan a uno, o pueden insultar a algún pastor y todo eso, de cosas que salen ahí, ¿no? Sin causa alguna, sin realmente ninguna causa, ¿no? Entonces, gente que califica ahí, ¿no? Después dice, por ejemplo, el Salmo 31:11 dice, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven afuera, huyen de mí, ¿no? Entonces, personas que a uno le gustaría que públicamente uno fuera avergonzado, ¿no? O sea, cuando dice, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, el oprobio generalmente tiene que ver con burla, con rechazo, con avergonzar a alguien y todo eso, ¿no? Entonces, hay varias cosas que están muy relacionadas, ¿no? Las personas que se alegran cuando uno cae, las personas que te aborrecen sin causa, las personas que quisieran públicamente verte avergonzado, cae ahí dentro de la lista de los enemigos. Salmo 42:11 dice, ¿con quién hieren mis huesos? Mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Entonces, mire lo que decía Milena ahorita de gente que a uno lo quiere hacer caer, ¿no? Aquellas personas que generalmente son usadas por el enemigo, o sea, son enemigos usadas por el enemigo. Entonces, por eso les digo que uno tiene que identificar al enemigo porque el enemigo, hay diferentes enemigos de diferentes clases, ¿no? Entonces, son personas usadas por el enemigo. Cuando estamos hablando del enemigo, estamos hablando ya obviamente de Satanás, de los demonios, lo que sea, para hacernos dudar de nuestro Dios e inclusive para hacernos caer, ¿no? Porque dice ahí, ¿dónde está tu Dios? Gente que a uno le dice, bueno, no que sos cristiano, ¿dónde está tu Dios? O lo que le decía la mujer a Job, ¿no? Reniega de Dios y muérete de una vez. Hay mucha gente que es así, ¿no? Y puede llevar unos años y años en el cristianismo y hay gente que viendo que uno está firme y siempre tratan como de moverlo, de sacarlo de ahí, ¿no? Enemigos. Miqueas 7:6 dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su propia casa, ¿no? Entonces, lastimosamente, nuestros enemigos pueden estar dentro de nuestra propia familia también. O sea, si calzan algunas de estas cosas, ¿no? Porque dentro de nuestra propia familia va a haber gente que le gustaría vernos caer, gente a la que uno le cae mal, por más que uno sea familia, eso no se extrañe de eso, gente que le gustaría verlo a uno avergonzado públicamente, o la misma familia inclusive a veces le insinúa a uno, y todavía estás metido en eso del cristianismo, pero te lavaron el cerebro, pero bueno, una cantidad de cosas que vienen de la misma familia, ¿no? Entonces, desafortunadamente pueden estar ahí metidas, ¿no? Entonces, aún así, leyendo todo esto que leímos aquí, gente que quiere que caigamos, que nos aborrece, que quisieran vernos avergonzados, que tratan de hacernos dudar de nuestra relación con Dios, que pueden estar en nuestra familia, sí. Y por ejemplo, en los trabajos que se burlan de nosotros, que son enemigos. Bueno, Milena dice por acá, porque como no le oye nada, que en las mismas empresas hay gente que se burla de uno por ser cristiano, ¿no? Enemigos, o sea, eso está dentro de lo que acabamos de leer ahí, gente que públicamente quiere hacer oprobio de uno o que lo quiere hacer dudar de Dios, ¿no? O sea, gente que cuando se da cuenta que uno está en los caminos del Señor, ahí mismo trata como de sacarte, de decirte, no, hombre, tú estás muy joven para eso y vive la vida loca y bueno, todas esas cosas enemigos, todos esos son enemigos. Entonces, pero aún así entonces uno diría, pero entonces amar a mis enemigos, entonces, pero ¿cómo puedo yo amar a alguien que busca hacerme daño? O sea, ¿o qué debo hacer? ¿Es que tengo que ir a abrazarlo y llenarlo de besos? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Bueno, es lo que vamos a ver, qué es lo que nos aconseja la palabra. Recordemos que Dios es un Dios de gracia, ¿no? Entonces todos sabemos lo que es la gracia. ¿Sí se acuerdan lo que es la gracia, no? ¿Acuerdan? Un regalo. Es un regalo, pero ¿cuál es la definición de gracia? Recibir lo que no merece. Inmerecido. Recibir lo que uno no merece, que es un regalo, ¿no, Milton? O sea, un regalo es cuando uno recibe algo que a lo mejor uno ni Sí, lo no merece. merece, ¿no? Sí, que Entonces, no merece. nosotros
¿Y la misericordia qué es? Recibir lo que merecemos. No, la gracia es Ujú. recibir lo que no merecemos. ¿Y la misericordia? El No recibir recibir. no recibir lo que merecemos. No recibir lo que merecemos. Entonces, nosotros, como estamos muertos de nuestros delitos y de nuestros pecados y hayamos ofendido a Dios grandemente con todo lo que hemos hecho, nosotros mereceríamos ser condenados. Esa es la realidad, ¿no? Pero por misericordia, o sea, por la misericordia de Dios no somos condenados porque no recibimos lo que merecemos. Más bien, en vez de ser condenados, el Señor, por su gracia, nos ha dado salvación, ¿no? Nos ha rescatado, ¿me entiendes? Entonces la gracia es recibir lo que uno no merece. Ahora, la justicia de Dios es recibir lo que uno merece, ¿no? Eso sí, son las tres cosas. Entonces, Dios es un Dios de gracia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Dios llamó a Jonás para ir a Nínive, que era era la capital de los asirios. Los asirios eran enemigos naturales de los israelitas porque eran crueles y bueno, había un pleito con ellos, ¿no? Y los israelitas y los asirios se odiaban, ¿no? Y entonces manda Dios a Jonás a predicar a esa ciudad, imagínense ustedes. Y dice la palabra que Jonás se enojó. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué se enojó Jonás? ¿Alguien sabe por qué Jonás se enojó? ¿Por qué se enojó él? Porque lo enviaron Porque a una tierra que no, que según él no merecía la misericordia de Dios. Va bien. Pero por qué se enojó él? Bueno, aparte que sí, que lo mandaron a predicar a esa tierra que él decía, hombre, esa gente no merece nada, pero ¿cuál era el enojo de Jonás exactamente? Estamos claros, eso que dijo Pablo es cierto. Ya sabemos que los asirios de esa ciudad de Nínive de los asirios eran enemigos de los israelitas, había mucha maldad allá, y entonces decían, no, hombre, ¿para qué me mandan por Ah, allá? sí, pastor, ya sé por qué. es que ya como Dígalo, mi Porque estimado David, pero... Jonás sabía que el Señor lo iba a perdonar. Exacto, porque sabiendo lo que era Nínive y Jonás, conociendo a Dios, decía, no, ahora lo va a perdonar. Ay, y se enojó. Y entonces por eso es que Dios lo cuadró, le dijo, pero ¿por qué te enojas? O sea, ¿qué ganas con enojarte tanto? ¿O qué? ¿O a dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Bueno, lo puso ahí, ¿no? Y entonces ahí fue Jonás, dijo, ay, sí, señor, y entonces se fue a predicar. Entonces, pero es eso, básicamente que como Dios, ese es el Dios que tenemos, o sea, y esa es la naturaleza que Él quiere transmitirnos a nosotros y nos hace copartícipes de eso, ¿no? Gente que no lo merezca tal vez, que nos quiera hacer daño, que son enemigos naturales, pero el Señor nos llama ¿a qué? A perdonarnos, a ser misericordiosos con ellos. Entonces, eso fue lo que pasó con Nínive, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los enemigos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, exactamente la que Dios nos dice por medio de su palabra, por lo menos esta, mire. Salmo 125 dice, ay de mí que moro en Mesec y habito en las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Dice, yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. Entonces, ¿qué nos llama el Señor a hacer con nuestros enemigos? A ser mansos, a ser humildes, a ser pacificadores, ¿no? No importa, aunque tengamos que tratar con personas conflictivas, recuerde que para pelear se necesitan dos, hay gente que es fosforito, que tiene carácter fuerte, que tiene un carácter fuerte y todo eso, pero aún así el Señor nos llama ¿a qué? A ser mansos, ¿no? A ser pacificadores. Entonces lo primero que tenemos que hacer, mansedumbre, humildad, calmadito, dominio propio, ¿no? Acuerda que no sé si han visto esos videos que a veces dos carros como que medio se estrellan, entonces hay uno que se baja del carro y el otro dice, ay, discúlpeme, que calmado, entonces ya el otro se le baja, ¿no? Porque así es, ¿no? Entonces, eso nos llama el Señor a ser pacíficos. Cuesta, obviamente, con algunas personas, y como cuesta, por eso es que el Señor dice en su palabra, en la medida de lo posible, en la medida de lo posible. Estad bien los unos con los otros, con todo el mundo, ¿ah? En la medida de lo posible, porque el Señor sabe que a veces no todas las veces es posible, pero Pastor, en la medida de lo posible. Dígalo, David. eso es como parte del carácter que uno tiene que renovar, ¿verdad? Porque, sí, Sí. como dice usted, hay personas que son así, fosforito, ¿ah? Me acuerdo de lo que vimos, no me acuerdo si fue hace 8 días o donde, que vimos lo de la ira, ¿no? Me acuerdo que había una ira que es justificada, pero hay una ira que es pecaminosa, ¿no? Entonces hay iras que a uno se le suben, ¡guau! Pero ya se le baja, ¿no? Como el Señor en el templo. Se enojó, pero ya después siguió siendo el mismo amoroso, cariñoso de siempre. Pero no hay que ser iracundo, porque eso sí ya es algo que el Señor no aprueba, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que nos dice? Hay que ser pacíficos con los enemigos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, lo que dice acá en Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él, ¿no? Entonces, en la medida en que uno busca agradar a Dios, créame que indirectamente está uno agradando a la gente también, ¿no? Entonces, por eso es que siempre, Señora, hasta en esto, búsqueme primero a mí y todas las demás cosas llegarán por añadidura, ¿no? Entonces dice, en la medida en que uno vive una vida agradable delante de los ojos de Dios, dice, aún a sus enemigos hacen estar en paz con él. No sé si les ha pasado a usted que ya por uno estar metidito en las cosas del Señor y la gente ya, a veces hay gente que se incomoda de que uno sea cristiano, pues ya con el tiempo ya aceptan la idea, ya lo aprecian e inclusive ya te buscan para consejos y todo eso. Entonces, ¿me entiende? Aún a los enemigos hace que uno que estén en paz con uno, pero entonces tenemos que agradar primeramente a Dios, primero que a los hombres, ¿no? Ese es el orden, ¿no? Entonces, bueno, hay otros consejos ya cayéndole un poquito a lo que está ahí en Mateo capítulo 5, que es todo un capítulo que se llama El amor hacia los enemigos, Mateo capítulo 5 del 38 en adelante, ¿no? Entonces hay que ser sabios, ¿no? Entonces ahí el Señor está dando la clave, ¿no? Por ejemplo, Mateo 5:38 dice la palabra, que fue lo que leímos al principio, ¿oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pues yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, pues déjale también la capa, ¿no? Entonces, esto es como muy mal interpretado a veces, a nosotros los cristianos nos tienen, nos etiquetan como masoquistas, ¿no? Es que poner la otra mejilla y que te dan un golpe en una mejilla y pon la otra. Es que no es tan literal como ahí, como dice la Biblia ahí de que pa, y entonces aquí tengo la otra, pégame, pa. No, eso es algo simbólico lo que está hablando la palabra y tenemos que interpretarlo así. Y el Señor está hablando ahí de esto que dice ojo por ojo, diente por diente. ¿Se acuerdan que eso tiene un nombre, no? ¿Cómo se llamaba eso? La ley del talión. La ley del talión, y eso está escrito en la palabra, ¿no? Se está refiriendo a lo que estaba en la ley de Moisés, y eso está por allá en Levítico, que hablaba de que, por ejemplo, dice Levítico 24, dice, el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea a él, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la ley que haya hecho a otro, tal se hará, sigo aquí, tal se hará a él, el que hiere algún animal, ha de restituirlo, más el que hiere de muerte a un hombre, que muera también. Entonces, esa era la famosa ley del talión, ¿no? Que está establecida ahí. El que se roba una gallina, pues tiene que devolver una gallina, ¿no? Si uno mata a un perro, por decir algo, ¿no? Mata a un perro, tiene que restituir un perro. Si alguien mata a una persona, lo tenía que pagar con su vida. Era la ley del talión, ¿no? Y es una palabra que viene de una palabra latina que se llama tallos o tale, que significa idéntico o semejante, de donde deriva la palabra castellana tal, ¿no? Por ese tal cual, ¿cierto? Es algo igual, ¿no? Ahí es donde viene esa palabra tal, de la ley del talión o idéntico, semejante. Y era una ley, obviamente, que garantizaba lo que les decía ahorita, que el castigo fuera acorde a la falta, ¿no? No superior a ella, ¿no? Nada más. Lo que pasa es que eso llamaba mucho a la venganza y además comenzaron en su tiempo a abusar de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien robaba una hectárea de tierra, los vendidos le robaba 10, dizque para poner escarmiento. Entonces comenzó a haber como un abuso de eso, de que tú me robaste uno, entonces te voy a quitar 5. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que se vino a poner como un poco de orden, básicamente con esto de que fuera exactamente igual, ¿no? El castigo con la falta, ¿no? Entonces, el Señor lo que nos llama aquí con esto que estamos leyendo aquí es no buscar venganza, ¿no? Porque eso era lo que decían antes. Antes te fue dicho que ojo por ojo y diente por diente, pero no, el Señor lo que nos dice ahorita es, pues si te hieren una mejilla, pues pon la otra, y si te quieren quitar la túnica, pues dale la capa también. Entonces, lo que el Señor nos está llamando ahí, el consejo que nos está dando es no buscar venganza, ni dejarnos llevar por la ira, ni el enojo para caer en provocaciones. Todo eso tiene que ver con provocaciones, porque eso de herir la mejilla, en el contexto bíblico, era más que un golpe, realmente era una ofensa tremenda, ¿no? Eso era una provocación total, el golpear la mejilla a alguien, o sea, ¿me entiendes? Entonces, cuando el Señor nos llama a eso, decir, pon la otra mejilla, no es que ponga la otra para que te peguen, no te dejes llevar, no te dejes provocar, no te metas ahí, o sea, no caigas, no cedas ante la provocación, ¿no? Sí.
Pero no se te oye nada, Milen. No, no se oye nada, nada. Mejor quédese acá. Bueno, ese es el videotruco para estar aquí al nombre. Ajá, o sea, por ejemplo, cuando decimos amar al enemigo, no necesariamente tengo que entrar en negociación con el enemigo, hacer negocios, que a veces en nuestra casa también tengamos al enemigo que decimos que el enemigo que es, está en contra de algo que yo aprecio, por ejemplo, la relación con el Señor, la vida en santidad. Entonces, cuando dice, bueno, tienes que amar al enemigo, pero entonces no entremos en negociaciones. Y los enemigos a veces los tenemos también en el trabajo porque no quieren nada con Dios. Entonces es una cosa complicada, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahorita lo vamos a ampliar, de que no hay que entrar en concesiones con el enemigo, porque hasta ahorita lo que hemos visto básicamente es identificar quién es un enemigo, ¿no? Ya vimos gente que se alegra de que uno caiga, gente que te quiera sacar de tu relación con Dios, gente que quiere verte avergonzado públicamente. Es primero tratando de identificar quiénes son. ¿Y cuáles son los consejos que el Señor nos pone para con ellos? Bueno, ya vimos aquí arriba algunos. Primero, obviamente tener calma, ser pacíficos, aunque tratemos con personas conflictivas, no perdamos la cordura, humilde, la mansedumbre, agradar a Dios primeramente por encima de cualquier persona, y la promesa de Dios que está ahí en Proverbios es que cuando los caminos de uno son agradables a Él, la gente cae sola, aún hasta los enemigos. Los hace uno estar en paz con uno. Eso por un lado. Lo otro que es lo que estamos hablando ahorita es no caer en provocaciones. Todavía no hemos llegado a la parte que dice Milena, pero para allá vamos. Es no caer en provocaciones, y a eso se refiere, ¿no? De que, por eso mencionaba la ley de Talión, porque eso era lo que le decían a uno antes: el que me la hace, me la pagan. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? El Señor lo que está diciendo es, no caigas en eso, no busques venganza, ¿no? Inclusive por eso hay un versículo que dice, mía es la venganza, ¿no? Y déjalo al Señor, ¿no? Entonces, ser como sabios, no buscar vengarnos por nuestros propios medios, ni dejarnos llevar por la ira. Y les estaba comentando que eso de herir la mejilla, bíblicamente, tiene un contexto de ofensa, ¿no? Realmente, ¿ustedes se acuerdan la otra vez en esas películas antiguas, que la gente que cogía y le pegaba con un pañuelo al otro, y entonces uno ya sabía que eso era una invitación a un duelo, ¿no? Ya eso era con pistola en mano y todo, ¿se acuerdan? Sí. En la Sí. ley judía tenía que ver algo con tocar la mejilla o golpear la mejilla, ¿no? Entonces no dejarse provocar en eso. Y cuando habla de la túnica y la capa, si había algo valioso en ese entonces, eran todo esto que tiene que ver con las túnicas y las capas, porque ellos tenían su significado, ¿no? Era algo que no se le podía quitar a alguien, el asunto de la capa, ¿no? Entonces, cuando dicen, si alguien te quita la túnica, pues dale la capa, dando a entender de que no dejemos que las cosas materiales nos roben nuestra paz interior, ¿no? O sea, no me voy a poner yo a pelear por algo. Si alguien te quiere quitar algo, pues está bien, llévatelo, ¿no? Que aplica mucho en la parte de la gente por ejemplo, en un asalto, ¿no? ¿Cómo va a arriesgar uno su vida por un teléfono, por algo? Entonces, si alguien te quiere quitar un teléfono, pues dile, bueno, llévatelo, y aquí está la billetera también. Bueno, tampoco está allá, ¿no? Pero no dejemos que las cosas materiales nos quiten nuestra paz, nuestra tranquilidad, ¿no? Por ese lado, ¿no? Material se recupera, Todo ¿no? lo material se recupera, ¿no? Y por eso es y después dice Mateo 5:42, dice, y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, pues ve con ella 2. Y al que te pida, pues dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, pues no se lo rehuses. Entonces, utilicemos la necesidad del enemigo también como una oportunidad de mostrarle amor, ¿no? O sea, recuerden que eso ya lo hemos compartido varias veces, de la milla extra, era una ley que había ahí en esos tiempos con los soldados romanos. Los soldados romanos no eran que los quisieran mucho los judíos, para nada, ¿no? Pero aún así era una ley, y si les pedían que les llevaran una milla la carga, pues el Señor lo que dice es, pues llévasela 2. O sea, aprovechemos la necesidad del enemigo para mostrar amor hacia esa persona, ¿no? A veces hay gente que realmente necesita la ayuda de uno, y no es que le caigan tan bien a uno, o que haya ese sentimiento desplegado, pero bueno, aprovechar ese tipo de situaciones para uno
poder tenderle la mano a la gente, ¿no? En la medida en que uno pueda también, ¿no? Porque recuerden que no estamos llamados a lo imposible, porque recuerden que lo natural es siempre tratar de ayudar o beneficiar a la gente que nosotros queremos, pero si hay gente que no goza de nuestra simpatía y todo eso y podemos ayudarla, pues eso tiene más recompensa todavía, ¿no? Eso, o sea, a eso es que nos llama el Señor, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Y bueno, recordemos los consejos también que nos da el apóstol Pablo sobre cómo vence uno ese tipo de situaciones o cómo vence uno el mal en general, que está en Romanos 12:20, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, pues dale de comer. Y si tuviere sed, pues dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal, ¿no? Entonces, en la medida en que uno haga, es que si tan solo uno le hiciera caso a todos los consejos que hay en la palabra, créanme que uno caminaría a otro nivel, ¿no? El Señor nos dio muchos ejemplos y Romanos 5:10 dice, porque, imagínense, porque si siendo enemigos, porque acuérdense que antes de nosotros entregarle nuestra vida al Señor, nosotros éramos enemigos de Él, por más que uno dijera, pastor, pero ¿cómo que enemigo del Señor si yo creía yo creía en Él y yo tenía mi relación con Él, pero vivía uno haciéndole daño, ¿me entiende? Sí. Atentando contra su santidad porque vivíamos en pecado, esa es la realidad. Y ya vimos la definición de lo que es un enemigo, ¿no? Alguien que está en contra de, o que todo eso es ser enemigo, ¿no? Entonces, por eso es que dice Romanos 12, dice, así que no, dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, porque éramos enemigos, aún así fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, imagínense, seremos salvos de por vida. Entonces, nos dio un ejemplo Jesús tremendo de venir a morir. ¿Por quiénes? Por los que en ese tiempo éramos sus enemigos. Y aún así vino a morir por nosotros, ¿no? Ya después, obviamente, entregándole nuestra vida a Él, nos reconcilió, ya venimos a ser amigos, ¿no? Y por eso inclusive llegó un momento en que dijo, ya no los voy a llamar siervos, sino que los voy a llamar amigos, porque es otro nivel, ¿no? No leamos Siempre hay nada. esa distancia entre los siervos y su Señor, o sea, es como cuando, eso es lo mismo como que uno, por ejemplo, que uno entre a una empresa y uno tenga un jefe, ¿no? Entonces es tu jefe, está bien, ese es mi jefe y todo. Y que un momento otro el jefe diga, no, ahora ya dejemos esa distancia entre jefe y empleado y ahorita te considero mi amigo, ¿no? ¿Me entiendes? Sin romper el hilo entre lo que es un jefe y un empleado, pero ser amigo es otro nivel, ¿no? Otro nivel, definitivamente. Entonces, allá donde nos quiere llevar el Señor y nos dio ese ejemplo de que murió por nuestros amigos. Entonces, no hay nada que impacte más en la vida de una persona que el amor, como dice, ahora permanece en la fe, como dice 1 Corintios 13, ahora permanece en la fe, la esperanza, el amor, y estos tres, pues el mayor es el amor. Entonces, después de todo esto que hemos estado hablando aquí, de amar a los enemigos, uno dice, pues entonces, ¿cómo queda esto de lo que hablamos ahora? El Salmo 18:37, que dice, perseguí a mis enemigos y lo alcancé y no volví hasta acabarlos. Y Mateo 5:38 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que aborrecen. Entonces, ¿cómo queda eso al fin? ¿Es una contradicción o no es una contradicción? ¿Qué creen ustedes? O sea, ya de lo que hemos hablado, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué se les ocurre, digamos, en línea de eso? Para mí es que el primero va enfocado a nosotros en cuanto a la vieja, digamos, el viejo yo, como dice Tibor, que obviamente uno, como decir, a las pequeñas zorras que están ahí, que uno no tiene que permitir que se levanten en contra digamos, de la manera en cómo uno está caminando. Y el de Mateo va enfocado ya a personas, digamos, que no nos agradan o así. Sí, digamos, lo que contexto. dice Keisha está totalmente correcto. Yo agregaría también un poquito cuando ella decía que sí, que el de Salmo 18 habla de mis enemigos y empezando con que mi principal enemigo soy yo, obviamente perseguir mi vieja naturaleza que es bien peligrosa y tal vez en ese paquete meter todo lo que tenga que ver con lo espiritual, ¿no? O sea, está bien, nosotros sí, pero también está el enemigo que ya sabemos cuál es también, Satanás, los demonios, bueno, como le queramos llamar, ¿no? Entonces, sí, definitivamente lo que decía Keishel es cierto, la clave es identificar al enemigo, ¿no? Porque ¿qué es lo que está en peligro? Cuando hablamos de enemigo y uno dice, bueno, sí, está bien, pero ¿de qué estoy hablando? ¿Qué guerra es? ¿Qué está en peligro? ¿Qué me estoy jugando, no? ¿Entiende? Hay guerras en las que está en peligro nuestra vida como tal,
pero hay otras guerras donde está en peligro nuestra ¿qué? Salvación. 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 Y concretamente nuestra, La salvación. sí, pero digamos, lo que uno Calma. puede ganar o perder es la salvación, pero ¿quién se perjudica ahí si uno la gana o la pierde la salvación? El alma. El alma. Lo que está en juego es el alma, ¿no? Entonces, la clave es identificar al enemigo. ¿Qué es lo que está en peligro? Bueno, entonces, Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, ahí hay que identificar qué es lo que está en peligro, ¿no? ¿Mi cuerpo, mi vida o mi alma? Entonces, dependiendo de lo que esté en juego, ahí tenemos que categorizar a nuestros enemigos, ¿no? Si es un enemigo que pone en riesgo mi alma, Salmo 18, ¿eh? Como decía Keisha la hora, ¿no? Hay que perseguirlo, hay que alcanzarlo y no hay que volver hasta acabarlo, ¿no? Ahora, si lo que está en juego son nuestras relaciones aquí entre personas, la convivencia, la armonía, pues obviamente ya es Mateo 5:38 porque dice, amad a vuestros enemigos, bendecid, oren por ellos, porque, y ahorita les voy a poner un ejemplo como ese. Pues entonces cualquiera podría decir, digamos, a algunos de ustedes se les podría surgir una pregunta y dice, pastor, ahora me quedó una duda, dice, ¿cuál? ¿Y qué pasa si yo tengo una persona que me quiere sacar de mi relación con Dios? ¿Esa, Salmo 18 o Mateo? O Mateo. ¿Qué creen ustedes? Salmo 18. Sí, los dos. Los dos. O sea, hay que acabarlo, hay que perseguirlo, aniquilarlo. Pongamos el ejemplo típico. Yo soy cristiano y resulta que tengo un compañero de trabajo que mantiene empeñado en sacarme de ahí y invitándome a tomar o cosas así. Obviamente por definición es un enemigo, ¿no? Porque es una persona contraria a lo que... Pero entonces pensemos en esa persona. ¿Salmo 18 o Mateo? Pastor, ¿Sí? es que yo logro entender este tema del perdón, de que sí, que nosotros estamos obligados, es un mandato, porque claramente Dios dice que el que no perdona, él tampoco perdonará. Pero eso no significa que yo tenga que andar pellizco en nalga con esa persona. Lo puedo perdonar, no le voy a hacer ningún mal, no tengo raíces de amargura, pero cada quien por su lado. No, sí, eso, digamos, es la ley del perdón, o por lo menos la doctrina del perdón lo que me dice eso. Y obviamente, ¿no? Ustedes dirán, pastor, pero ¿qué hace usted con una persona que lo invita a tomar y todo? Pero le estoy diciendo que es un enemigo, ¿ah? Yo no estoy diciendo que es mi amigo, ni que, ¿me entienden? Ni que somos compas ¿me entienden? Y que así, está así de hacerme caer, ¿me entienden? No, no, estamos hablando de que es un enemigo, ya está identificado, ¿no? Pero entonces ahí es donde les hacía la pregunta de ¿qué aplicaría para esa persona? ¿Salmo 18 o Mateo? Yo Salmo 18. Mari dice que Salmo 18. Qué bárbaro. Mateo, ya lo tenemos. Bueno, el tema ahí es, porque digamos, yo entiendo cuando usted dice, pastor Salmo 18, porque es una persona que pone en peligro mi alma, ¿cierto que sí? Pero acuérdense que una persona, si esa persona y al final yo decidiera decir, bueno, está bien, vamos a tomar una cerveza, me emborracho y de media borrachera caigo en adulterio y el caso es que perdí mi relación con Dios, ¿culpa del amigo o qué? Culpa mía. Culpa mía, ¿no? O sea, culpa mía. Entonces, a la larga, el enemigo que yo tengo que perseguir en mí es Salmo 18 porque es mi vieja naturaleza la que me va a hacer caer. Pero en el caso de esa persona, y les voy a poner un ejemplo aquí para que lo sepan, que está aquí en Lucas 9:51. Imaginen esta historia, dice, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, ¿de quién está hablando? De Jesús, ¿no? Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor,
¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, Salmo 18, ¿cierto decir? Entonces, volviéndose él, lo reprendió diciéndole, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, o sea, Mateo. ¿Entienden? ¿Sí la vieron o no? ¿La vieron? Sí, amén. ¿La vieron o lo voy a leer? Vuélvalo a leer, por favor. Ok, volvamos a leerlo otra vez. Estamos viendo el mismo caso que yo había puesto allá, muchacho. Entonces, dice que, y se lo voy a parafrasear para que no se vea así como tan rígido. Dice que ya se había cumplido el tiempo en el que el Señor tenía que subir, ¿no? Porque ya estábamos en Lucas 9:51 por allá. Ya el Señor dice que ya se había cumplido el tiempo en el que el Señor ya tenía que ser recibido arriba en el cielo, digo. Entonces, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, porque recuerde que ya la ida a Jerusalén eran ya los últimos días del Señor, ya la última semana, ¿no? Entonces, el Señor dice que mandó mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Acuerden que los samaritanos y los judíos no eran amigos, ¿ah? Los samaritanos y los judíos eran enemigos, ¿no? Entonces, entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero estos samaritanos no los recibieron porque se dieron cuenta que eran judíos, que iban como para ir a Jerusalén, ¿cierto? ¿Sí? Entonces los discípulos, Jacobo y Juan, se enojaron, digámoslo así, porque cómo no lo van a recibir si el Señor y todo eso. Entonces le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y consuma a esos samaritanos porque no es que no nos quisieron recibir, que los destruyan? O sea, Salmo 18, que dice que hay que perseguir al enemigo y que hay que destruirlo, ¿cierto? Salmo 18. Eso era lo que querían los discípulos. Pero el Señor los reprendió, dice, o sea, les dijo, hey, no, así no es. Ustedes no saben realmente a qué he venido yo a este mundo. Yo no he venido a perder almas, sino a salvarlas. Y entonces más bien se fueron para otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir ahí? En lo humano, uno quisiera, Salmo 18, ¿ah? Con la gente. Destruirlos y volarlos, ¿cierto? ¿Ustedes creen que uno, con todo eso que ven las iglesias y apóstatas y todos esos pastores que roban y que engañan a la gente, uno lo que quisiera, y créame, y aquí, que no vaya a salir de aquí de las redes sociales, que a veces uno, yo no sé si a usted les ha pasado o no, pero a veces uno quisiera que volviéramos a los tiempos de antes donde, ¿se acuerdan que los sacerdotes para entrar al lugar santísimo tenían que estar, pero totalmente en santidad? Inclusive ellos cuando entraban allá les amarraban una cuerda en las piernas porque de pronto si no estaban en santidad entraban allá y ¡pum! Caían y entonces tenían que jalar la cuerda para poder sacarlo de allá. Porque nadie podía entrar allá si no estuviera totalmente en santidad, ¿me entiendes? Entonces uno diría, ¿cómo quisiera uno que Dios se manifestara de esa forma y toda esa gente que juega con las almas y todo eso, pues que cayeran ahí, ¿no? Eso es lo que uno quisiera. Salmo 18, ¿cierto que sí? Pero ¿qué dijo el Señor? Dice, es que yo no he venido a perder almas. Toda la gente que usted conozca, por más pecadores que sean, por más mala gente, por lo que sea, son almas, ¿cierto? Son potenciales templos del Espíritu, o sea, el Señor ya pagó por esos cuerpos, pero obviamente lo que uno anhela en medio de lo que uno pide es que Dios tenga misericordia de todos ellos y que les dé tiempo y todo ese asunto y lo que hablamos en estos días de que esa es la oración que uno puede hacer de intercesión por esa gente, ¿no? O sea, que ojalá algún día le entreguen su vida al Señor y se arrepientan, ¿no? Mateo, que eso es orad por vuestros enemigos, por los que os maldicen, y ¿me entienden? O sea, entonces, con esta gente, con el compañero de trabajo que les ponía el ejemplo ahorita, lo que aplica es Mateo, o sea, uno realmente tratar de iluminarlo, hablarle, darle testimonio, tratar de salvar esa alma, porque realmente el sacrificio del Señor no ha sido para perder almas, sino para rescatarlas, ¿me entiende? Entonces, por ahí anda el asunto, ¿no? Ahora usted dice, pero pastor, ¿ese lo quiere hacer caer a usted? No, él puede hacer lo que quiera, pero ya, para caer yo mismo es una decisión mía. Yo tengo ese enemigo que está dentro de mí, que es mi vieja naturaleza, que sí me puede hacer caer, esa es el Salmo 18, ¿ah? Así es. Esa sí tengo que ponerla a menguar, perseguirla, aniquilarla, esa sí. Bueno, por ahí anda el asunto, ¿no?
Ok, entonces esto de Lucas 9:51 totalmente como anillo al dedo para lo que estábamos hablando de cuando uno en lo natural quiere Salmo 18 para mucha gente, pero el Señor lo ubica a uno y le dice, no, 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 Salmo 18 no, Mateo 5, porque yo no he venido a perder almas, sino más bien a rescatarlas, ¿no? Entonces ahí es donde viene obviamente la ley del amor, que era lo que hablábamos ahora, o que Milena decía, o que Paula también lo mencionaba por ahí indirectamente, de que no se trata uno de entrar en relación, ni mucho menos, y todo eso, sino lo que dice la ley del amor, ¿no? No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿no? Ahora, ¿qué es amar dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no harás, todo eso está bien, y cualquier otro mandamiento, todo eso está bien, todo eso está escrito, pero el Señor lo resume en uno, básicamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el amor no hace mal al prójimo, y ese es el cumplimiento de la ley. Entonces basta con no hacerle daño a la gente, no se trata de entrar en relación, ni de seguir, o como dicen literalmente, es que este está poniendo la otra mejilla. ¿Y por qué sigues con esa persona? Porque es que la palabra dice que hay que poner la otra mejilla. No, eso no tiene nada que ver con eso. Es no caer en provocaciones, evitar pleitos, no permitas que las cosas materiales te roben la paz, la calma. O sea, acuérdate que lo material es material y hay que acomodar lo espiritual con lo espiritual. Y los que piensan en las cosas de la carne, pues andan conforme a la carne, pero entonces hay que pensar en las cosas del espíritu y andar conforme al espíritu, ¿no? Entonces, básicamente eso, por eso el Señor nos dejó en relación con este tema del amor mandamiento, ¿no? Un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a otros como yo os he amado. ¿Ustedes se acuerdan nada más? Yo sé que sí se acuerdan, pero nada más para dejarlo asegurado, porque cuando el Señor les dejó ese mandamiento que les dijo, mire, les voy a dejar un mandamiento nuevo, ¿no? Que se amen unos a otros. Y algunos podrían decir, pero ¿por qué nuevo? O sea, si realmente eso está desde el Antiguo Testamento de que amarás al Señor, que acuerda que decía la palabra, dice, oye Israel, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. O sea, eso está desde el Antiguo Testamento, ¿no? Pero ¿por qué le decía el Señor a ellos que era un mandamiento nuevo? Ustedes lo saben, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hace nuevo ese mandamiento? Que lo decía Jesús directamente. Sí, sí, lo dijo él, pero estamos de acuerdo con que no era tan nuevo, ¿no? Porque eso está en el Antiguo Testamento, pero ¿qué es lo que lo hizo nuevo? Dígalo, Magdalena, usted. Amar a nuestros enemigos. No, 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 este que acaba de leer aquí, que dice en Juan 3:74, dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a otros como yo os he amado. ¿Qué es lo que lo hizo nuevo ese mandamiento? Y ahí se lo leí, ¿no? El amor de Jesús Amarlos, El hacia amor de nosotros. Jesús. amarlos como él los amó, pastor. Sí, entonces, El ¿qué fue amor lo de que hizo el Jesús hacia Señor? nosotros. ¿Perdón? El amor de Jesús hacia nosotros. Sí, el amor, digamos, puede ser, pero lo que hizo nuevo el mandamiento es esa frase donde él dice, amaos los unos a vosotros como yo os he amado, o sea, como les enseñé, ¿no? Como yo les mostré. Eso fue lo que lo hizo nuevo, ¿no? Ya les dije cómo lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, ámense así como yo los amé a ustedes, ¿no? Y lo mismo radica en el perdón, ¿no? Perdónense en ustedes como yo ya les enseñé que tienen que hacerlo, como yo los perdoné. ¿Cómo? Sin merecerlo, ¿no? Aunque no lo merecieran, los perdoné. Entonces, eso es lo que hizo nuevo ese mandamiento, ámense los unos a otros. Después en Jeremías 15:19 dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre sacar lo precioso lo vi, será como yo que conviertas en ellos a ti y no tú a ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué está eso de Jeremías ahí? Porque sí, la única forma de uno sacar lo mejor de uno para amar a sus enemigos es si uno le ha entregado su vida al Señor y si uno se ha convertido y uno ha permitido que el Señor lo restaure a uno. Porque todos los que estamos aquí, bueno, la mayoría que podamos dar testimonio de eso, sabemos que con nuestra naturaleza anterior, antes de entregarle nuestra vida al Señor, ni que le mencionen a uno amar a los enemigos, ¿no? Jamás, pues. Porque uno entraría más bien en la ley del talión, ¿no? A mí el que me la hace, me la paga, man. O por ejemplo, antes de entregarle su vida al Señor, ¿qué dice la gente? Yo perdono, pero no olvido. ¿Han escuchado eso? Así dice uno, ¿no? Sí. Está bien, yo te perdono, pero no creas que he olvidado.
jamás. Eso es con la vieja naturaleza, ¿no? Pero si uno le entrega su vida al Señor, si uno se convierte y Él lo restaura, uno puede sacar lo mejor de uno. Y dentro de eso mejor de uno está el poder amar a los enemigos, ¿no? Entonces, esto de amar a los enemigos, ya como cerrando el tema, no es para cualquiera, definitivamente, o sea, cualquiera no lo puede hacer. O sea, no es parte de nuestra naturaleza que amemos a gente que no nos cae bien. Porque acuerden cómo empezamos esta enseñanza, la empezamos diciendo que era lo natural es amar a los que uno ama, o sea, y el mismo Señor lo dijo, pues eso es lo normal, ¿no? Que uno ame a los que lo aman a uno, o a los que le cae bien, o a los que uno tiene cariño, pero como las matemáticas de Dios son diferentes, hay que amar al enemigo, hay que orar por los que nos persiguen y orar por los que nos aborrecen, y eso solamente lo podemos hacer con un corazón nuevo, ¿no? Que es el que el Señor nos puso cuando le entregamos nuestra vida a Él, ¿no? Ya la palabra misma nos enseña cómo podemos identificar a los enemigos. No crean que los enemigos van a venir con carteles, ni con cuchillos, ni revólver, ni nada. Esto es espiritual, entonces hay que saberlos distinguir. Generalmente hay algunas señales que los ponen en evidencia, que no necesita uno ser un teólogo, ni mucho menos para saber a qué persona se alegra cuando uno le va mal. Pero aún así, la palabra lo que nos dice es, paguemos bien por mal. Nunca paguemos mal por mal porque el mal no paga, ¿no? Pero el bien sí paga bien. Bien, por ahí está el asunto. No sé si alguno quiere aportar algo más sobre este tema. Amar a los enemigos, que es algo que desafortunadamente hace mucha falta hoy en día. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Alguna anécdota, experiencia, comentario, lo que quieran aportar en estos minutos que nos quedan? No, pastor, que bueno, como decía la pastora, que uno en el trabajo se ve mucho, bueno, esto, porque al menos yo les he comentado, ¿verdad? Y para una desgracia, el sector en el que yo trabajo, ¿verdad? Es un gremio muy perdido. Bueno, yo sé que hay varios, pero en mi caso personal, sí, a mis oídos sí han llegado, por ejemplo, que las personas sí ¿cómo le digo? Sí, como que se burlan, porque como uno, por ejemplo, no se presta, qué sé yo, para hablar vulgaridades o que a uno le molesta, que si están hablando uno sale y se va, ¿verdad? O algo así. Yo escuchaba que, por ejemplo, que dice que yo soy mojigata, cosillas así, ¿verdad? Que uno es, que seguro uno tiene como doble moral, ¿verdad? Porque pues obviamente en su momento no cometió errores, eso se sabe, Sí. pero siempre, ¿verdad? Está eso y no crea, y por ejemplo, a mí me pasa que para fin de año, digamos, o así, escucha uno que hacen paseos, hacen fiestas, ¿verdad? Y a uno, pero nunca le dicen, mira, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer un paseo, porque obviamente la fiesta de ellos, ¿verdad? Es licor, es ir a tomar, es ir a hacer cosas que, ¿verdad? No tan debidas. Entonces, seguro, y si ni perdemos el tiempo en decirle. Porque una vez, creo como 2 veces que me dijeron, yo dije, dinos que a qué voy a ir yo, si yo no voy a tomar ni a nada de eso. No, como que uno no, ya no se siente que uno calza. Entonces, sí, eso sí es, pues sí se da mucho, porque de cierto modo sí lo aíslan. En realidad, como que también es bueno, porque del todo tener ese tipo de personas cerca, pues como dicen, es mejor es tenerlos lejos, dejémosla muy, no de tan lejos, porque pues son compañeros de trabajo, pero no de tan cerca, porque pues tal vez para que no lo hagan tropezar, ¿verdad? Es que Entonces, acuérdate, Karina, que, bueno, cuando uno viene a los pies del Señor, uno no pierde amigos. Ellos mismos se van. ¿Me entienden? Ellos mismos se alejan. Entonces, pero eso es parte de, ¿no? O sea, acuérdate que el Señor, mira, a mí siempre me sirve mucho en lo que es el capítulo 6 de Juan, del Evangelio de Juan, que ustedes empiezan a leer el capítulo 6 de Juan y el Señor obviamente está la multiplicación de los panes y todo eso, es una multitud, son multitudes que se agolpan alrededor de él y todo eso.
¿Y cómo termina el capítulo 6 de Juan? Cuando dice que todo el mundo comenzó a irse porque decía que dura era la palabra del Señor, ¿no? O sea, todo el mundo se fue y ya no caminaban con él. Y al final los que quedan siempre son los mismos de siempre, los discípulos. Y aún así el Señor les dijo, ¿y ustedes qué? ¿También se van a ir o qué? Porque el Señor la tenía clara. ¿También se van a ir? Pues váyanse, o sea, si quieren ir, váyanse. O sea, ¿me entiendes? Eso aquí así es, ¿no? Entonces al final siempre hay el grupito que le contestó al Señor y le dijo, bueno, Señor, pero ¿a dónde vamos a ir? Es que no tenemos, solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, trayendo eso a la vida de uno, igual, ¿no? O sea, en la medida en que uno agrade primeramente a Dios, habrá gente que valore eso, ¿no? Habrá gente que no, que ya sabemos que son nuestros enemigos y como tales hay que tenerlos ahí, pero como son enemigos, que son almas, pues hay que seguir, digamos, pidiéndole a Dios que tenga misericordia por ellos, lo mismo que hemos hablado hoy, ¿no? Templanza, dominio propio, no entrar en contiendas, no dejar que las cosas materiales te roben la calma, todo lo que acabamos de ver ahorita. Pero no, tranquila. Y más bien, menos mal que no te invitan para uno no tener que estar diciendo no, diciéndole no a nadie. Entonces, mejor que ni lo inviten a uno. Entonces, pero eso es Ah, parte no, de... sí, no, a mí en realidad no me molesta. De todas formas, nunca ha sido así como que quien diga que muy fiestera, no. Pero no, no. Pero sí era un comentario porque si uno echa de ver, ¿verdad? Obviamente. Claro, claro que sí. ¿Alguien más para irnos? Ahora, los enemigos de la familia que hablan por acá, Milena, que no se le oye nada. Pues eso es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. O sea, bueno, es más complicado todavía porque, pues obviamente son familia. Acuérdense que los amigos, ¿saben por qué estos son tan valiosos los amigos? Porque los amigos uno los escoge, ¿me entiende? Y por eso hay que ser selectivo. La familia uno no la escoge, ni los vecinos uno los escoge tampoco, ¿no? O sea, le tocó uno aquí. Entonces, hay gente que uno no la puede escoger. Entonces, como no la puede escoger uno, pues hay que lidiar con ellos. O sea, ¿qué más le toca a uno, no? Uno no va a dejar de ser hijo, a dejar de ser hermano por todo este tipo de situaciones. Ahí es donde más tiene que salir a reducir la sabiduría, el entendimiento, la mansedumbre, la inteligencia. ¿Entiende? Por eso es que el Señor siempre dice, no sean simples, vengan al conocimiento, dejen que la palabra los prepare para que hagan defensa del Evangelio, porque de eso se trata. Y como no es una lucha contra carne ni sangre, ni contra armas para eso, entonces las armas son espirituales, entonces pero hay que saber manejarlas y hay que usarlas con destreza, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido hoy de meditar en esto. Esto es clave porque enemigo, como les dije yo ahorita, por más que cada uno de los que están aquí diga, pastor, pero es que yo no tengo enemigos. Bueno, ahora que terminemos, siéntese un ratito a pensar a ver si después de las definiciones de lo que hemos visto, si usted tiene o no. Y ahora, el hecho de que usted no sepa quiénes son, no quiere decir que no existan, ¿no? Sí. Espirituales sí los tenemos, esos no tenemos, pero los otros, créame que siempre hay alguien a la que uno le cae mal y uno ni cuenta de nada. Pero bueno, no importa, allá ellos, es un problema de ellos, ¿no? Particularmente. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y David, despídenos en oración, David. Ok, está bien. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado hoy, Señor, para reunirnos, Señor, en torno a su palabra. Le damos las gracias, Señor, por la palabra de hoy que nos trajo, Señor. Señor, ayúdenos a ponerlo en práctica, Señor, y a tomarlo como ejemplo a usted, Señor, en todo momento, Señor. Gracias por este día, Señor, laborado. Gracias por este día honrado, Señor Jesús, delante de usted. Te pedimos, Señor, que nos guarde esta noche y que todo lo que hagamos, Señor, sea para honrarte a usted, Señor, en todo tiempo, en todo momento, Señor Jesús. Y que podamos dar testimonio, Señor Jesús, que te amamos y que también tenemos que amarlos a nuestros enemigos, Señor Jesús, tomando el ejemplo suyo, Señor. Gracias por todo y, Señor, y también te pedimos por los que no se pudieron conectar para que los guardes, Señor, y que todo esté bien. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.